Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a seguir con el tema que toca del estudio bíblico que estamos llevando. Pues estamos en la parte 2 que habla de la naturaleza y los atributos de Dios. Y en este día nos toca ver el tema 12 en el que habla de la preexistencia de Dios. Entonces vamos a ver el tema. Pero primeramente vamos a tener una oración para empezar. Dios Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de tener estos estudios y a pesar de la situación actual nos permita seguir unidos como iglesia. Te pedimos, Señor, que nos guíes en este estudio, que nos des sabiduría y nos ayudes a comprender mejor acerca de tu naturaleza, de tus atributos, tus características, y a través de estas lecturas podemos conocerte mejor, así como entender los fundamentos de por qué creemos en ti, Dios. Te glorificamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces empecemos con el tema. Pues estas son los atributos que habla en el libro sobre las características de Dios. Ya vimos en lecturas anteriores la incomprensibilidad de Dios, la triple unidad, que es la unidad de Dios, y pues el día de hoy vamos a hablar sobre la preexistencia de Dios y otros atributos que hay, que veremos en los próximos capítulos. Van a ser la omnipotencia, la omnipresencia, omnisciencia, la santidad, la bondad y la justicia. Entonces, bueno, primero vamos a tener una lectura bíblica. Vamos a iniciar en Juan capítulo 1, donde nos habla de que Dios ya existía desde el inicio de los tiempos. Entonces, pues muchos conocemos muy bien este pasaje, pero vamos a leerlo y a relacionarlo con el contexto del tema de hoy. Entonces, iniciemos. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nos dice, sobre todo en los primeros capítulos, que desde el inicio el Verbo, que es Jesús, estaba con Dios y era Dios. Entonces, pues aquí vemos que Dios está desde el principio de todo. Y pues bueno, vamos a ver, seguir con el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, bueno, seguimos con el concepto de preexistencia. Busqué una definición en internet, pues para entender un poquito más el significado de esto. Entonces, la palabra preexistencia, pues es el hecho de preexistir, y preexistir se refiere a la existencia real de una cosa o de un derecho antes del acto o momento en el que haya de tratarse de ella. O sea, algo que ya existía antes de que se empiece a hablar de eso. Y pues bueno, vemos también en el Salmo 90, versículo 2, un texto que nos dice que antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, pues aquí vemos que Dios, que es el creador, antes de que existieran, o sea, que existiera toda la creación de Él, pues Él ya existía desde ese siglo, y en el futuro pues seguirá existiendo. Entonces nos dice que cuando la Biblia declara que Dios es el creador del universo, nos está señalando que Dios mismo no ha sido creado. Existe una diferencia entre el creador y la creación. La creación tiene el sello del creador y es testigo de su gloria, pero esta creación nunca será digna de adoración. Esta creación no es suprema. El que es supremo es el creador, que es Dios y que ya existía antes de la creación. Y pues vemos aquí uno de los conceptos que nos dice es que es imposible que algo se cree a sí mismo. Dice, el concepto de la autocreación es una contradicción de palabras, es una afirmación carente de sentido. Y pues reflexionamos un poco sobre esto. Y pues es verdad, nada puede autocrearse, ni siquiera Dios puede crearse a sí mismo. Porque para que Dios se creara a sí mismo, Dios ya debió de haber existido antes. Entonces, eso es como una contradicción. Y otra cosa que vemos aquí es que todo efecto debe tener una causa. Y pues esto es cierto por definición, pero vemos que Dios no es un efecto, ya que Dios no tiene principio, entonces Dios no tiene ninguna causa precedente. Dios es eterno, Dios siempre ha sido o es, y Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Dios no necesita ayuda para seguir existiendo. Y pues esto es lo que define el concepto de preexistencia. Puede ser de inicio un concepto difícil de entender para nosotros, pero en realidad es algo más simple. El problema es que nosotros no conocemos nada que se le parezca. Todo lo que podemos ver en nuestro alrededor es algo que fue creado en alguna ocasión o que depende de algo, pero en el caso de Dios pues no es así. Entonces pues nosotros no podemos entender completamente algo que sea preexistente, pero pues que nosotros no lo podemos entender no significa que sea imposible para Dios ser preexistente. Y pues aquí también dice que Dios, como nosotros, puede crearse a sí mismo, pero Dios, a diferencia de nosotros, puede ser preexistente. En realidad, esto constituye la esencia misma de la diferencia que existe entre el creador y la creación. Esto es lo que convierte en el ser supremo y en la fuente de todos los demás seres. Entonces, vamos a tener otra lectura que es en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, donde también nos habla de la preexistencia de Dios. En el capítulo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y pues bueno, el concepto de preexistencia es un concepto racional, en cambio la autocreación es irracional. O sea, es irracional decir que, como ya lo mencionamos previamente, que Dios se creó a sí mismo, porque si Dios se creó quiere decir que Dios ya existía antes. Entonces, pues eso nos lleva a que la preexistencia sí tiene sentido de ser, y la preexistencia no viola ninguna ley racional, lógica o científica, por lo que es una noción racional válida. Y por el contrario, el concepto de la autocreación viola la más básica de todas las leyes racionales, lógicas y científicas, que es la ley de la no contradicción. Entonces, la noción de que algo sea preexistente no es solo racionalmente posible, aparte es racionalmente necesaria. La razón exige que si algo es, entonces debe haber algo que contenga dentro de sí mismo la capacidad de ser. De lo contrario, no habrá nada. Si no hubiese algo que existiera en sí mismo, nada podría existir. Y pues posiblemente la pregunta más antigua y más profunda sea, ¿por qué hay algo en vez de nada? Una respuesta necesaria para al menos una parte de esta pregunta es porque Dios existe. Y Dios existe en sí mismo eternamente. Dios es el origen y es la fuente de ser. Solo Él tiene dentro de sí mismo el poder de ser. Entonces Pablo declara que nuestra propia existencia depende del poder del ser de Dios, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, dice en Hechos 17:28. Y pues en resumen, todo efecto debe tener una causa. Dios no es un efecto, Dios no tiene causa. La autocreación es un concepto irracional. La preexistencia es un concepto racional, y la preexistencia no es solamente posible, sino que es algo racionalmente necesario. Como último vamos a ver este versículo de Apocalipsis 1:8, donde dice: Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, también, bueno, en todos los libros de la Biblia, o en muchos, nos menciona algo acerca de la preexistencia, de la eternidad de Dios, que Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, y Dios es el creador de todo. Gracias a Él existimos, gracias a Él todo lo que conocemos existe. Entonces, por último bueno, esto sería todo lo del tema de hoy. Y por último vamos a terminar con una oración. Hay varios motivos de oración que algunos hermanos compartieron. Entonces, unos de los motivos que comparten son por la hermana Carmen, por Yair, sobrino de Manuel, por Armando Coronado, por la salud de nuestro hermano Pancho, por el hermano Jesús Armenta y su familia, por el hermano Bocelli y sus luchas, y por la abuelita Tere de nuestra hermana Idalia. Entonces, hermanos, vamos a tener una oración.
Oremos. Señor Dios Padre, en esta tarde te damos las gracias por lo que nos permitiste aprender acerca de ti. Sabemos que todo esto que hemos leído es poco de todas las cualidades que tú tienes, pero agradecemos porque poco a poco podemos conocerte un poco mejor. Te pedimos, Dios, por todas estas personas, por estos hermanos, por sus familiares. Dios, tú conoces sus motivos de oración, tú sabes por lo que ellos están sufriendo, algunos por motivos de salud o problemas de otro tipo, pero sabemos que nosotros podemos poner la confianza en ti ante cualquier situación que se nos presente, Señor. Te pedimos también por los hermanos que están pasando por enfermedad, que restaures su salud, que fortalezcas su salud y también nuestra fe, Señor, que pues por estos tiempos de enfermedad o de problemas nos ayudes a tener más fe en ti, Dios. Te pido también por la situación actual de nuestro país, el mundo, por los familiares de las personas que han muerto o que están hospitalizadas a causa de COVID. Dios, dales fortaleza. Asimismo, te damos las gracias por aquellos que se han podido recuperar. Pues por el personal de salud, por familiares, por los enfermos, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y pues esto sería todo, hermanos. Muchas gracias y continuamos mañana con el tema siguiente. Nos vemos.